la maldad delante de mí. Ahora, quiero que vean en primer lugar aquí unas cositas interesantes. Dice la Biblia, vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás, hermanos, tenía la gran bendición que usted y yo tenemos en esta mañana, de tener la Biblia, de tener la palabra del Señor, de que Dios nos hable. Y mire, hermanos, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, deben de ser obedecidos. La obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Algunos muestran recios a confiar en Dios completamente en sus vidas, temiendo que Él pueda cambiar sus planes y temiendo pues que Él pueda hacer algo contrario a lo que ellos quieren. Pero mire, aquí Dios habla a Jonás, Dios le dice a Jonás algo que Dios quiere para la vida de Jonás. Y hermano, mire, qué bendiciones que el cristiano reciba de Dios su palabra y sepa lo que Dios quiere para su vida y obedezca lo que Dios le ha dicho. Hermano, mire, el Hijo de Dios quiere oír las palabras de su Padre. Mire conmigo, no pierda Jonás ahí, por favor, pero mire, en Juan capítulo 8 encontramos allí, y en el versículo 47, la palabra de Dios dice allí, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Querido hermano, mire, el Hijo de Dios quiere oír a Dios, el Hijo quiere oír a su Padre. Palabra de Dios nos dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Quiero preguntarle algo en esta mañana. ¿Leyó su Biblia hoy? Mire, palabra de Dios nos dice que tenemos toda la revelación de Dios en la Biblia. En Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 14 y el versículo 15, la palabra del Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a su palabra es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo, por Dios. En Juan 14, verso 21, la Biblia dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. En Juan 15:10, si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué bendición es para el cristiano tener la palabra del Señor. Qué privilegio es, hermanos, cuando Dios nos habla, y Dios nos habla a través de su palabra. En el Salmo 71, versículo 3, palabra de Dios nos dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En el Salmo 119, verso 45, la Biblia dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Palabra de Dios, hermanos, siempre es de bendición para nuestras vidas. El cristiano siempre quiere oír la Biblia. El verdadero cristiano quiere estar cerca de la palabra del Señor porque ama a Cristo. Ahora, no solamente quiere oír a Dios, pero él quiere obedecer a Dios. En el libro de Santiago nos dice que debemos de ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Y mire, aquí Jonás pues escucha a Dios, este bendecido, mire, escucha a Dios, y Dios le dice en el versículo 2, volvamos allí a Jonás capítulo 1, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dios pues le manda a Jonás, Dios le habla a Jonás, y Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, que predicara contra la maldad que había allá en Nínive. Y en el versículo 3, pues mire, encontramos aquí, versículo 3, y Jonás, estamos en Jonás 1, versículo 3, y Jonás se levantó para obedecer, para seguir la presencia de Jehová. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y pues de este pasaje saco el título de mi mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu nave que te lleva a Tarsis?
Y mire, dice la palabra del Señor que Dios le habla a Jonás y le da un mandamiento a Jonás de ir a Nínive y predicar a Nínive. Sin embargo, en el versículo 3, Jonás se levanta, dice la Biblia, para huir de la presencia de Dios. Ahora, mire, hermanos, eso es tremendo aquí, pero mire, no podemos rehusar el mandamiento de Dios. No podemos tratar de escapar. Mire, ahora, hermano, mire, es algo, es un poco ingenuo de Jonás pretender que una persona puede huir de la presencia de Dios. En el Salmo 139 y en el versículo 7 dice la Biblia: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde, dice la Biblia, verdad, huiré de tu presencia? En el versículo 8, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Qué ingenuo es para el creyente pensar que puede hacer lo que quiere, que puede huir de la presencia de Dios, que puede hacer algo, ¿verdad? Contrario a Dios y no pasarle nada y que Dios no esté enterado del asunto. La Biblia nos dice en el verso 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová mire qué dice, a Tarsis. Tarsis no era la voluntad de Dios para Jonás. Era Nínive la voluntad de Dios para Jonás. Y mire lo que dice, hermanos, dice, y descendió a Jope. Aproximadamente, pues mire, Jonás se fue a Jope, aproximadamente hizo un viaje corto de 60 kilómetros. Y de allí dice la Biblia después, mire que dice, llegó a Jope. Jope era pues un puerto cercano a donde estaba Jonás. Y mire que dice, hermanos, y descendió a Jope, y cuando llegó a Jope, mire el verso 3, y halló una nave que partía, ¿para dónde, hermanos? Para Tarsis. Para Tarsis. Qué tremendo, mire. Aquí vemos a Jonás, llega a Jope, y en Jope, en el puerto de Jope, allí, mire, encuentra exactamente una barca que lo iba a llevar ¿a dónde? Lejos de la presencia de Dios, a donde no era la voluntad de Dios. Y mire, hermanos, así también nosotros, cuando no nos gusta lo que Dios nos dice, sacamos nuestros propios planes alternativos, los barcos que nos llevarán a lo que creemos que es la tierra prometida. Nunca van a faltar barcos, naves que nos van a llevar a donde nuestros planes alternativos están, a lo que nosotros aparentemente queremos, deseamos. No van a faltar en nuestras vidas naves que estarán listas para llevarnos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mire, hermano, aparentemente pues parecía que pues eso era la voluntad de Dios, porque mire, Jonás llega a Jope, y nomás Jonás llega a Jope, encuentra una barca que justo sale para Tarsis. Y Jonás dijo, pues ahí está, mire, ándale, esto es lo que Dios quiere, mire, justito, mira, ni bien llego y ahí nomás. Qué importante, hermanos, es de que usted y yo no basemos nuestras decisiones de acuerdo a las circunstancias o a las emociones de la vida. Qué importante es que usted y yo podamos tener un sólido fundamento, que es la palabra del Señor, que es la dirección de Dios, que es la voluntad de Dios. Qué necios somos cuando no hacemos caso a lo que Dios dice. Qué necios somos cuando pretendemos que Dios va a ser diferente con nosotros de lo que Él ha dicho ya en su palabra. Palabra de Dios nunca cambia. No importa las circunstancias, no importa lo que aparentemente parezca bueno, es que importante es hacerle caso a lo que Dios dice y cómo Dios dice, y las advertencias que Dios nos da a través de su palabra. Recuerdo a un hermano aquí en nuestra iglesia, estaba viniendo fielmente, había crecido en el Señor y estaba viniendo fiel a la iglesia, en cada servicio, cada reunión, Dios obrando en su vida. De pronto empezó a llegar toda su familia completa. Sin embargo, hermanos, le ofrecieron un trabajo con más dinero, más ganancia, pero le iba a impedir venir a la iglesia, le iba a quitarle tiempo
que él tenía para estudiar la Biblia conmigo, para recibir enseñanza de la Biblia, quizás ya no iba a venir los jueves, mucho menos vendría los domingos. Y se acercó a mí y me dijo: pastor, mire, esta oportunidad voy a ganar más de lo que estoy ganando ahora, menos horas de trabajo, pastor, yo creo que esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y yo le estaba pidiendo al Señor por esto. Y mire, hermano, pero usted va a ganar más, pero usted va a arriesgar su comunión con Dios, usted va a arriesgar esas bendiciones de estar en la iglesia, su familia ya está viniendo, su esposa ya está viniendo, sus hijos ya está viniendo. No, lo que pasa, pastor, es que yo necesito, el Señor sabe, yo ya le he dicho, no va a pasar nada, pastor, yo siempre voy a estar viniendo las veces que yo pueda. Y yo le dije: hermano, mire, considere, espere en el Señor, yo creo que eso Dios no quiere para nosotros ahora. Y pues el hermano se encaprichó y decidió tomar el trabajo, tuvo que viajar, tuvo que faltar muchas reuniones, se empezó a ausentar muchísimo, ya estaba más envuelto en responsabilidades del trabajo y le quitaba tiempo. Ya había meses que no llegaba a la iglesia, de pronto pasó tiempo y ya pasaron meses y meses que no llegaba a la iglesia, siempre por trabajo, siempre por unas circunstancias o a veces un viaje, y hoy en día tristemente ya no viene a la iglesia. Qué importante es que le hagamos caso a lo que Dios dice. Tenga cuidado con esas naves a Tarsis. Nunca van a faltar en sus vidas naves que le van a llevar lejos de la presencia de Dios. Aquellos barcos parecieran la oportunidad para escapar. Nosotros podemos salirnos del camino del deber y hasta encontrar vientos a favor. El camino fácil no siempre es el camino recto. El camino fácil no siempre es el camino recto. Palabra de Dios nos dice en el versículo 3 que Jonás entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Querido amigo, escúcheme bien, el pecado jamás te llevará a donde tú quieres ir. ¿Sí me escuchaste bien? El pecado jamás te llevará a donde tú quieres ir. Siempre te llevará más lejos de donde quieres ir. Podemos recordar la historia del hijo pródigo allá en Lucas capítulo 15 y cómo pues fue llevado por el pecado no solamente a donde él quería ir, sino más allá de donde él pensó. Jamás pensé llegar a esta condición, jamás pensé llegar a esta situación, pero así es el pecado en nuestras vidas. Versículo 4 de Juan capítulo 1, de Jonás capítulo 1, dice la Biblia: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y qué importante es que usted y yo prestemos atención en nuestras vidas a los peros de Dios. Los peros de Dios jamás van a ser olvidados. Los peros de Dios no pueden ser ignorados en nuestras vidas. En cada decisión que tomemos, en cada oportunidad que se nos presente en nuestras vidas y las decisiones que tomemos, no van a faltar los peros de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. En el versículo 4 vemos que el Señor es el que había causado la gran tempestad en el mar. Dice la Biblia: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Fue el Señor el que había causado la gran tempestad en el mar. Recuerda algo, mira hermanos, ten en mente algo en esta mañana, que si te diriges a Tarsis, vendrán las tempestades a tu vida. Ten en mente que si estás haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, vendrán tempestades a tu vida. Como veremos, el Señor no trajo la tempestad para castigar a Jonás. Dios no trajo, a veces pensamos que, esto que está pasando en mi vida, y esto que, Dios que es malo conmigo, no. Vamos a ver que el Señor no trajo la tempestad para castigar a Jonás, sino para regresarlo a Jonás. Porque Dios quiere nuestro bien. En el libro de Hebreos capítulo 12, hablándonos de la disciplina, nos dice: porque Dios al que ama, disciplina. Disciplina de Dios no es porque es un Dios malo. Disciplina de Dios en nuestras vidas por el pecado es porque Dios nos ama. Y Él quiere que usted y yo nos despojemos de todo pecado, de todo peso que nos impide llegar, que nos impide correr la vida cristiana. A Dios le importa cuando tomamos la senda equivocada.
A Dios le importa, Él está interesado cuando usted y yo tomamos caminos diferentes, cuando vamos lejos de la presencia del Señor. Y Él nos corrige, aunque su corrección pueda parecer tempestades. No es Dios o su voluntad el problema. No es el clima ni la mala suerte.